Bienvenidos a un nuevo episodio de Martes de Números, un podcast del Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico. Las declaraciones aquí vertidas son para propósitos educativos exclusivamente y no tienen como fin ni deben considerarse como una consulta contributiva, legal o de contabilidad. Cualquier consejo que esta grabación contenga no ha sido considerado o escrito para ser usado y no puede usarse con el propósito de evadir penalidades que puedan imponerse al amparo del Código de Rentas Internas o de cualquier disposición contributiva local, estatal o federal. Bienvenidos a Martes de Números, el podcast donde analizamos temas que impactan a nuestra profesión y la economía de Puerto Rico. Les habla el CPA Joel Rodríguez, colaborador del Colegio de CPA, y como siempre es un placer para mí acompañarlos. En el episodio de hoy nos enfocaremos en un sector que continúa creciendo y fortaleciéndose en la isla. Este es el cooperativismo. Las cooperativas cada vez más están adoptando nuevas tecnologías, diversificando sus servicios financieros y adaptándose a las nuevas necesidades de una generación de socios cada vez más jóvenes y digitalmente conectados. Para conversar sobre este y otros temas relacionados con el futuro del cooperativismo en Puerto Rico, nos acompaña el economista Heriberto Martínez Otero, director ejecutivo de la Liga de Cooperativas de Puerto Rico. Bienvenido, Heriberto. Saludos, muy agradecido por la invitación y siempre disponible para tener estos diálogos y encuentros donde podamos crecer como economistas, como contadores públicos autorizados y como cooperativistas por un mejor país. Tremendo, me encanta. Gracias por aceptar nuestra invitación, y para dirigir este tema tan interesante y aportar a nuestra conversación, les dejo con ustedes al CPA Fernando Yabona. Él es presidente del Comité de Enlace con el Movimiento Cooperativista. Adelante, Fernando. Bien, saludos Joel y muchas gracias, ¿verdad?, por la invitación de parte del colegio. Saludos a todos los colegas y público en general, ¿verdad?, que nos está escuchando o viendo. Yo preparé algunas preguntas aquí de cooperativismo. Llevamos mucho tiempo trabajando y obviamente es un placer siempre hablar de cooperativas, cooperativas de ahorro y crédito y otros sectores. Aprovechando que tenemos a Heriberto Martínez, que es el director ejecutivo de la liga, pues, y es que es economista también, pues creo que podemos entrar un poco, ¿verdad?, en la parte financiera. Nosotros hicimos un análisis, siempre llevamos estadísticas de las cooperativas, pero en los últimos 5 años, las cooperativas han decrecido en número de cooperativas en un 20% y sin embargo han aumentado en socios en un 25%. ¿Qué pudiéramos decir de eso, Heriberto? Yo creo que es parte de un recorrido histórico del movimiento cooperativo, particularmente en cooperativas de ahorro y crédito, que son el sector, por decirlo de alguna manera, más maduro y más estable al interior del conglomerado de cooperativas que tenemos en Puerto Rico. Y lo que hemos visto es que las propias transformaciones del sector financiero, tanto a nivel local como global, ha tenido como consecuencia que muchas cooperativas han tenido que mirarse entre ellas para lograr fusiones que permitan que la institución que salga sea más fuerte que las dos anteriores. ¿Por qué? Porque esto es algo que no mucha gente sabe, pero es importante que lo tengamos presente. Las cooperativas de ahorro y crédito en Puerto Rico son reguladas por COSEC, pero también tienen que cumplir con muchas regulaciones federales. Entonces, cada vez más el tema del adelanto tecnológico, el tema del cumplimiento y el tema de cómo se mueve el mercado financiero en Puerto Rico hace que las cooperativas necesiten estar más fortalecidas, y muchas cooperativas que son más pequeñas han tendido entonces a fusionarse con otras cooperativas, teniendo como resultado cooperativas más fuertes, más grandes en activos, más fuertes en capital y con mayor confianza hacia el resto de puertorriqueños, que entonces escogen las cooperativas como primera institución para sus ahorros, sus transacciones y cualquier acceso al crédito que vayan a tener. Sí, y hago la pregunta porque la realidad es que la gente lo ve, ¿verdad?, y dice, ay, pero aquella cooperativa no está, pero también coincido, ¿verdad?, contigo. Es decir, como toda industria, ¿verdad?, pues busca la consolidación para fortalecimiento. Y sí, me parece que eso los es lo signos que de los pasando. tiempos, pero bien importante recalcar que hoy, cuando hacemos una mirada, y esto podemos discutirlo más adelante, en activos ya sobrepasamos los 12 mil millones de dólares. Correcto. En sucursales, tenemos sucursales por toda nuestra geografía puertorriqueña, y lo que quiero traer es que
aunque hemos decrecido en cantidad de cooperativas, no hemos crecido solamente en socios, sino en activos y en capital. E importante, y también se ha crecido en sucursales. Es También. decir, que a pesar de que el número de cooperativas tal vez se ha reducido, pero el número de sucursales se ha mantenido o ha aumentado. Ha aumentado, Correcto. incluso también cajeros automáticos y presencia en Internet. Fíjate que en términos de datos financieros, las cooperativas nosotros en la oficina, ¿verdad? Viendo en los últimos 15 años ha habido un aumento en activos de 80%. Es increíble, es casi el doble, ¿verdad? De hace 15 años. Y en los últimos 5 años las cooperativas han crecido sus carteras de préstamo en 40%. Así que obviamente es un aporte al desarrollo económico brutal. Totalmente. Y algo que mencionaste en algún momento que estuve en una de las charlas que ofreciste, creo que fue en Cooperativa Seno Gandía, algo que no mucha gente sabe es que este periodo de crecimiento que estás mencionando se da en un periodo bien complicado para la economía de Puerto Rico. Podemos decir que la economía de Puerto Rico entra en depresión económica. Yo sé que a algunos de mis colegas esa palabra de depresión les suena un poquito fuerte y les gusta decir recesión prolongada o eufemismo, pero es depresión económica que comienza en el año 2006. Vamos a ver una contracción de la economía de Puerto Rico constante, salvo en años puntuales, prácticamente hasta el 2020-2021, que empieza la llegada de todos estos fondos federales. Y en ese periodo donde se da la crisis la crisis del sistema financiero global en el 2008, la crisis del crédito público a partir de los años 2009-2010, la degradación del crédito, la quiebra, huracán María, pandemia, temblores. A pesar de que hemos tenido unos últimos 15 años terribles para la economía de Puerto Rico, el movimiento cooperativo de ahorro y crédito ha aprovechado esa coyuntura para crecer y fortalecerse. Déjame aportar un poquito a eso. Yo soy cooperativista. A mí me encanta tener mi cuenta en la cooperativa. Súper. Mis préstamos, siempre que voy a buscar algún tipo de préstamo a nivel de familia, a nivel de auto, voy y me dirijo a una cooperativa. La cooperativa, más allá de los servicios financieros y lo que le puede ofrecer a la comunidad de Puerto Rico, hay un tema de valores que yo creo que el puertorriqueño común entiende y busca que en esos momentos difíciles a nivel económico, el puertorriqueño acude a este tipo de instituciones porque nos abre las puertas y nos dan soluciones buenas para nosotros poder conectar con lo que es el movimiento. A mí me gusta decir el movimiento cooperativo de Puerto Rico. Claro. Yo soy cooperativista y uno lo lleva como que con orgullo, ¿verdad? Y yo creo que parte de eso, aparte del servicio que dan, o sea, yo no he visto cooperativa alguna que dé un mal servicio en este país, por lo menos en mi experiencia particular y con parte de los clientes que atiendo, pues, ¿verdad? Nos abre las puertas para que en esos momentos de dificultad tengamos soluciones y opciones que a lo mejor la banca tradicional no necesariamente encontramos eso que estamos buscando en esos momentos. Y te voy a explicar por qué. Y es bien interesante. Breve paréntesis de sociología histórica. En Puerto Rico, por su condición de isla, por las diferentes transformaciones políticas y económicas de los últimos 500 años, la sociedad puertorriqueña se ha construido a base de la colaboración, de la solidaridad, de la cooperación. Cuando pasaban huracanes destructivos en épocas donde la infraestructura era débil, lo único que tenían los puertorriqueños eran los unos a los otros. De hecho, si nosotros pensamos en el huracán María 2017, recuerdo que donde yo pasé el huracán, cuando salimos, quien conecta las carreteras para tener paso fueron los vecinos, fueron las comunidades. Y nosotros muchas veces no conocíamos el nombre del vecino, pero estábamos ante una situación donde las circunstancias nos llevaban a tener que colaborar y cooperar entre nosotros mismos. ¿Qué significa esto? Para cerrar el paréntesis, que mencionaba principios y valores. Los principios y valores del cooperativismo existían en Puerto Rico antes de que llegara formalmente el cooperativismo. En Puerto Rico el cooperativismo lo tenemos registrado en sus comienzos, el cooperativismo moderno, ¿no? En 1873, con el decreto de asociativismo a nivel de la corona española y después los Amigos del Bien Público, que fue la mutual que se estableció aquí en Puerto Rico. Y a partir de ahí la historia del cooperativismo ha sido una historia que es historia económica de las comunidades, de los pequeños negocios, de las clases trabajadoras, de los pueblos que se constituyeron en estas cooperativas e incluso
tenemos municipios donde todavía hoy me viene a la mente Aybonito y Villalba de entrada, todavía hoy tienen 2 cooperativas de ahorro y crédito, que uno pensaría, pero ¿por qué son 2 cooperativas de ahorro y crédito? Tienen sus razones, unos por tradición, quizás más de partido político, otros por tradición de la Iglesia Católica, que fundó muchas cooperativas de ahorro y crédito en Puerto Rico, pero ciertamente las cooperativas de ahorro y crédito en Puerto Rico, por su cuerpo doctrinario, tiene un espíritu, que yo creo que es lo que estás mencionando, tiene un espíritu dedicado al servicio, al socio, a la comunidad, que otras instituciones no tienen porque no es parte de su naturaleza, ¿no? Son instituciones que vienen pues, bajo las lógicas de vamos a invertir, vamos a tener un retorno de inversión, este es el servicio que ofrecemos a nuestros clientes. Muchas de estas empresas se desviven por sus clientes y eso está muy bien, pero desde el punto de vista del cooperativismo, nosotros no observamos a un cliente cuando tú llegas a tu cooperativa, observamos al socio, observamos al compañero que va a la asamblea, al que puede ser parte de la junta de directores, al que puede ser parte del comité de supervisión, al que puede ser parte del comité educativo. O sea, cuando una cooperativa está atendiendo a un ser humano, lo que está viendo es un socio que es dueño de la cooperativa y que es parte de la comunidad cooperativa y en cualquier momento puede ser miembro de los cuerpos rectores de la misma. En mi experiencia cooperativa, yo pudiera decir, ¿verdad?, que un factor importante es este sentido de pertenencia, de soy socio dueño. Claro. Eso significa muchísimo y tal vez uno no lo ve rápidamente en la isla y en pueblos ¿verdad?, del centro de la isla y alrededor de la isla. Uno lo ve, hay un arraigo bien fuerte con las cooperativas. De hecho, hay un tema bien importante y dramático que vamos a tener que discutir no en este programa, pero ustedes como Colegio SPA y nosotros como cooperativistas, también el mundo de la economía, yo diría que todos los sectores profesionales, que es el tema de la crisis de los municipios. Yo tengo hoy, no voy a dar nombres ni voy a hacer el conteo en este espacio, pero yo tengo hoy montones de municipios en una situación de insolvencia técnica. O sea, subsisten porque alguien les está poniendo el dinero, ya sea por fondos federales, por apoyo de emergencia del gobierno central. Y en esos municipios, las cooperativas es la estructura socioeconómica más grande, más fuerte, mejor capitalizada y pronto, y esto yo lo he mencionado en muchos foros cooperativos, nos va a tocar a nosotros como cooperativistas comenzar a satisfacer unas necesidades que ya los municipios no van a poder trabajar, que eso es bien interesante como estructuras de gobernanza como los municipios pasan por un proceso muy complicado, un proceso fiscal bien difícil, versus cooperativas en esos mismos municipios que están pasando por una situación de fuerte capital y mucha actividad prestataria o actividad económica. Bien. Fíjate, en este tumulto, como yo digo, de tasas de interés que hemos estado viviendo tal vez del 2022 para que nosotros lo vemos todos los días porque esa es la materia prima de las cooperativas, el precio, como yo digo, correcto, el precio de la materia prima. Fíjate que nosotros analizamos y en las cooperativas realmente, en términos de préstamos, solamente ha aumentado 50 puntos base después que comienzan a subir las tasas en el 2022. Y es un dato importante porque no le han pasado al socio, ¿verdad?, ese aumento en tasas y han logrado mantener, ¿verdad?, esa tasa de interés bien competitiva, pero no dejando de ser rentable. Claro. Porque la rentabilidad ha aumentado por otro lado. Sí, ahí hay varios temas. Mira, hay un momento importante que hay que mencionar porque fue un momento crítico que estuvo relacionado al tema de los bonos del gobierno de Puerto Rico cuando la quiebra. A partir de ahí, un grupo de cooperativas, por no decir el movimiento cooperativo en general, se moviliza por lo que fue la Ley 220. Y la Ley 220 permite a las cooperativas que amorticen esa pérdida por un periodo de años. Ustedes pueden explicar eso de manera técnica mucho mejor que yo porque ustedes han acompañado al movimiento cooperativo desde el punto de vista técnico y han hecho un trabajo, y lo digo aquí de manera abierta y sin edición, han hecho un trabajo magistral. De verdad que el cuerpo de auditores y CPAs que ha acompañado el movimiento cooperativo en estos últimos años desde que yo he estado presente es magistral y el mayor de los aplausos, summa cum laude. Dicho eso, ahí viene entonces el tema de poder amortizar. Viene también el tema de algunas de las consolidaciones que se dieron del fortalecimiento del movimiento cooperativo para que ningún socio perdiera dinero, ni acciones, ni nada y pudiera seguir recibiendo sus servicios. Y yo pienso que esa fortaleza
que se va dando a través de lo que fue la Ley 220 para las fusiones voluntarias, sumado a lo que mencionaba ahorita de una cuestión espiritual con respecto a al tema de la cooperativa. Yabona decía, también está la cuestión del socio dueño, por lo tanto yo me siento parte de eso, yo no lo voy a dejar caer. Muchos de nuestros socios han sido sumamente pacientes con el tema de tener que estar en una asamblea y que se les diga, este año no hay dividendos, no los vamos a repartir. Y con todo eso los socios han seguido apoyando porque tienen un sentido de pertenencia, y cuando la situación comienza a mejorar para las cooperativas, viene también muchas veces el tema, o te doy el dinero en dividendos o lo reinvierto en la cooperativa para poder mantener entonces tu acceso al crédito de manera, de una manera con nuestros ingresos propios, pero darte entonces un acceso al crédito barato sin tener que entonces pasarte los costos, como bien mencionabas, de los aumentos en la tasa de interés por parte de la Reserva Federal. Así que yo pienso sobre eso, que la parte importante es que el público general reconozca lo mismo que reconocen los socios, que es que las cooperativas de ahorro y crédito en Puerto Rico han tenido un reclutamiento muy efectivo de líderes voluntarios, han tenido un reclutamiento efectivo de presidentas y presidentes ejecutivos, de gente que trabaja, ¿no?, el recurso humano en las cooperativas, y de los acompañantes por servicios profesionales, que hemos creado entonces una gestión de confianza tal que la gente ha continuado apoyando el cooperativismo, lo cual ha permitido que tengamos la liquidez suficiente para continuar prestando, continuar haciendo nuestro trabajo y beneficiar a los socios cooperativistas, que es al final lo que nos importa y el fin último de las cooperativas. En ese sentido, yo incluso he estado en asamblea donde se destina una cantidad para distribuir y la propia asamblea dice, no, queremos que eso se vaya al capital, no se distribuya, claro, obviamente buscando retribución, ¿verdad?, en productos y servicios, y poder mantener también las tasas competitivas. Así que, ¿verdad? Son datos interesantes del sistema cooperativo que tal vez no lo vemos en otras industrias. Y en un momento de, como estábamos hablando ahorita, recordemos, y me parece a mí yo pienso que en los análisis que nosotros escuchamos del diario vivir, siempre hace falta o carecemos en esos debates de la historia económica. Recordemos que a partir de 1976, con la aprobación de la sección 936 y los fondos 936, Puerto Rico estaba lleno de bancos. Había montones de bancos. Hoy lo que quedan dando servicio a puertorriqueños en Puerto Rico son prácticamente 3 bancos, y el resto somos las cooperativas de ahorro y crédito. O sea que esa oferta de servicios financieros somos las cooperativas que nos estamos dando, pero no siempre fue así. O sea que en un proceso donde el mercado se hacía cada vez más pequeño, hemos podido tener un movimiento exitoso, y ha sido el sistema financiero tradicional el que ha tenido entonces que reducir drásticamente, tanto en cantidad como en calidad y tamaño. Heriberto, tengo una inquietud con eso que habla Yabona de las asambleas y la participación de los socios y cómo toman este tipo de decisiones que no necesariamente es lo que le conviene al momento al socio, sobre la participación de los jóvenes. Los jóvenes están participando del movimiento, a veces, ¿verdad?, quizás en la región donde yo vivo, pero a veces existe el mito de que las cooperativas están las personas, la generación de baby boomer o la generación Gen X, y entonces quisiera poder conocer, ¿verdad?, y yo creo que el público también que nos escucha a través de este podcast, si los jóvenes están participando, están invirtiendo su capital en las cooperativas y en el movimiento de cooperativas en Puerto Rico. Mira, la respuesta es que tenemos muchos jóvenes participando, pero también tengo que reconocer que es uno de los grandes retos que vengan más por cosas que tienen que ver con la propia sociología de cómo se mueve Puerto Rico. Te doy un ejemplo. Si un socio va a participar del liderato voluntario, en la junta de directores tiene que cumplir con unas horas contacto, ¿no?, de educación continuada. Si va a participar en una junta de cooperativa de segundo grado, como por ejemplo múltiples COSBI, pues la Banco Cooperativo, pues el nivel de fiducia es mayor, el nivel de conocimiento técnico que se necesita y la propia cooperativa lo provee es mayor, por lo tanto requiere tiempo.
Y en ese sentido vamos a ver que mucho del espacio voluntario tenemos personas que son retiradas, pero ojo, son personas que históricamente han colaborado con el cooperativismo, pero quizás tienen más tiempo para dedicar a temas que tienen que ver con el funcionamiento de la cooperativa, tanto en términos doctrinales como en términos técnicos, y a un joven profesional. Es más, no pensemos en un joven profesional en el abstracto. Tengo aquí tres jóvenes al frente, 4 jóvenes hay aquí en este escritorio. O sea, yo decirles a ustedes con su trabajo profesional, y estamos aquí grabando este podcast, pero yo decirles, miren, tienen que sacar 20 horas cada cierto tiempo para educación continua, más tienen que tener reuniones del comité de supervisión, más de la junta de directores, más el comité ejecutivo. O sea, puede ser a veces un poco oneroso en tiempo para una generación de profesionales meterse de lleno a trabajar en los cuerpos rectores de una cooperativa. No obstante, está ocurriendo. Nosotros en la Liga de Cooperativas tenemos el Comité Nacional de Jóvenes. Tenemos, curiosamente, y a mí me encanta, tenemos una influencia bien fuerte de jóvenes educadores. Maestros de matemática, maestras de inglés, menores de 35 años que están participando activamente en las cooperativas. De hecho, para evitar desde mi posición de director ejecutivo de la Liga de Cooperativas, nombrar cooperativas específicas, pues, lo voy a evitar, pero tengo una cooperativa en el centro de la isla donde la presidenta de la junta de directores es una maestra de inglés de 25 años. O sea, que participan. Tengo un maestro de matemáticas en una cooperativa del Este que también es miembro de la junta de directores. O sea, tenemos una influencia muy fuerte en el mundo de la educación. Claro, la educación es un pilar importantísimo del movimiento cooperativo y la Liga de Cooperativas salvaguarda todo lo que es el tema educativo al interior del movimiento cooperativo, pero la respuesta es que sí, tuvimos un programa de la nueva ola cooperativista, que fue un mecanismo de COSBI, la Cooperativa de Servicios de Vida y la Liga de Seguros de Vida y de la Liga de Cooperativas para atraer jóvenes. Eso trajo una camada nueva de jóvenes menores de 40 años. Y en estos momentos, para acercarnos a la juventud, tenemos unos programas del Grupo Cooperativo Seguros Múltiples que van desde certámenes de oratoria, poesía, pintura. O sea, se están haciendo muchas actividades en las escuelas para introducir jóvenes que se involucren en el movimiento cooperativo. Otra cooperativa, también no digo el nombre, pero es una de las cooperativas más grandes de Puerto Rico. El presidente de la junta de directores, también un joven maestro de historia que se formó en el cooperativismo porque ganó una competencia de oratoria del Grupo Cooperativo Seguros Múltiples hace un par de décadas atrás, pero un tipo joven. O sea, están llegando, pero reconozco que para jóvenes profesionales puede ser un poco más complejo que para una persona retirada. Es que, como Fernando dice, en la cooperativa y el movimiento es mucho más que servicios financieros y hablar de dólares y centavos. Hay un tema de valores, hay un tema espiritual que mueve el movimiento y mueve no solamente los asuntos financieros de un pueblo, son muchas otras cosas como las que estás diciendo, ¿verdad? Promover la educación, los valores, la prevención, muchas cosas. Y es que son los principios cooperativos. El séptimo principio es preocupación y acción por la comunidad. Sí. El quinto principio es educación y formación. O sea, que es parte también de nuestro cuerpo doctrinario, todo lo que estamos haciendo. Viene la pregunta un poco, ¿verdad, Fernando? Y gracias por el espacio. A veces yo pienso que uno de los retos que tienen las cooperativas es el tema de la tecnología y los jóvenes, ¿verdad? Por eso quise ir primero con la pregunta de los jóvenes. Muchas cooperativas están bien adelante y han invertido mucho capital en reformar sus sistemas electrónicos y sus plataformas de servicios, y a los jóvenes le atrae eso muchísimo. Claro. Y a veces vemos jóvenes puertorriqueños que inclusive no quieren invertir ni colocar su dinerito en un banco en Puerto Rico ni una cooperativa porque ya tienen acceso a información para hacerlo hasta en plataformas fuera de Puerto Rico. Eso está bien fuerte. ¿Verdad? ¿Cómo es que ese reto, cómo lo ven y cómo lo están atendiendo las cooperativas? El reto lo estamos viviendo. Lo estamos viendo y, como bien menciona, ya se está trabajando particularmente por el Banco Cooperativo para acceder a nuevas plataformas. El Banco Cooperativo es una cooperativa de segundo grado, es un banco corresponsal y los dueños del Banco Cooperativo son cooperativas de ahorro y crédito. O sea, si queremos ir ahora nosotros tres a abrir una cuenta individual, no podemos. O sea, el banco cooperativo está para servirle a las cooperativas de ahorro y crédito, y mucho del tema del adelanto tecnológico se hace a través del banco cooperativo. Ciertamente es un reto porque, también
uno ahora lo va viendo en un proceso de vida, ¿no? Yo me identifico mucho con ese tema de la alta tecnología y yo no quería ir a los sitios cuando estaba en la universidad y tenía entre 18 a 22 años. Ahora tengo 42 y me encanta ir a la cooperativa y no pido la libreta porque me contengo, pero si voy a hacer un press, dame la libreta acá también para tener algo tangible, ¿no? A lo que voy que muchos de estos jóvenes hoy tienen una forma de pensar a lo largo del tiempo, pues cuando busquen congregarse irán a otros espacios y eso es normal, a lo que quiero llegar. Pero ciertamente desde el punto de vista de cómo vamos a llegar a ese sector juvenil que hoy tiene entre 16 a 25 años, es un reto por el tema de la virtualidad, es un reto por lo que estás mencionando del acceso a las plataformas internacionales, es un reto porque el celular para ellos es mucho más vinculante que quizás para mi generación, que mi celular yo lo tengo encima todo el tiempo, pero para ellos ahí tienen prácticamente todo, ¿no? Entonces poder pagar con el celular, poder hacer todas las transacciones por ahí, invita a que el movimiento cooperativo en su parte de educación y mercadeo, yo lo diferencio, ¿no? La educación tiene un propósito y el mercadeo otro, pero deberían ir de la mano, necesitan ya comenzar a desarrollar estrategias para este segmento poblacional en particular, porque como bien menciona, ya tenemos, soy también profesor de economía adjunto de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedra. Mis estudiantes tienen entre 18 a 21 años y cuando hablamos de estos temas reconozco los retos. Es una generación muy virtual, es una generación con muchos accesos. Tengo estudiantes de 20 años invirtiendo en Robinhood. Ustedes saben que hay una aplicación que ustedes pueden bajar. Tengo un estudiante que en su cartera tiene céntimos de Bitcoin. Y yo, pero ¿cómo tú hiciste esto? O sea, y yo soy el profesor. Y es como que para ustedes saben más de esto que yo. Explíquenme qué ustedes ven ahí y cómo funciona. Se ha dado un proceso de aprendizaje dual, pero a lo que voy, si no estamos dispuestos a entender cómo funciona el raciocinio de los jóvenes con todos los accesos que ellos tienen hoy en día, bien difícil que podamos acercarlo no solamente al cooperativismo, sino a las demás instituciones en general. Pero qué bueno que estás conectado con los jóvenes. Eres profesor, mencionaste, ¿verdad? Economía, es el Departamento de Economía de la OPR de Río Piedra. Porque eso está pasando. Precisamente a mi oficina me llegan clientes con su wallet de Coinbase, de algún blockchain que uno dice, anda, y yo tuve que educarme fuertemente en esa línea para poder atemperar los servicios que yo doy con esto. Pues las cooperativas tenemos que ir tras eso, ¿verdad? Claro. Una de las cosas que ven ellos es rendimiento y oportunidad de crecimiento. Estas plataformas, muchas veces hay cuentas y fondos que le ofrecen más de un 5%, y si están invertidos en el mercado de valores, en promedio más de un 8%, y eso pues es muy atractivo a estos jóvenes, y a diferencia de quizás nosotros, las generaciones que nos predeceden, pues de pronto tienen la información accesible. Y saben cómo buscarla. Y saben cómo buscarlo y saben cómo manejarlo. ¿Verdad? Hay un reto ahí que ojalá podamos atender como movimiento para... Hay una interacción juventud-tecnología claro. bien cercana, ¿verdad? Y me consta que hay cooperativas que están trabajando con el tema de velocidad transaccional. Para mí eso es la clave de todo esto, cuán rápido yo soy para resolver, ¿verdad? Y hay cooperativas trabajando con eso, hay cooperativas trabajando en la parte de préstamos específicamente. Sabes que tengo ya muchas cooperativas utilizando mi inteligencia artificial para la parte de cumplimiento y me explican que el ahorro en tiempo que ellos tienen para simplemente poner todos los papeles, escanearlos, subirlos a alguna plataforma de inteligencia artificial, identificar palabras, hacer los escaneos, o sea, están ya incorporando mucha tecnología. Lo que pasa es que también, mi perspectiva, esto es mío muy personal, la tecnología va demasiado rápido. O sea, yo ahora a mis estudiantes les digo, saquen el celular, no guarden el celular. Saquen el celular. Hay que decirle así ahora. Sí. Yo les digo, vamos a hablar de los rendimientos marginales decrecientes. Busquen en ChatGPT o en DeepSeek o en esto. Tú entras a ver qué nos dice la inteligencia artificial, que es esta definición. Porque ahora mi modo de dar clases es que los estudiantes entiendan los conceptos en lugar de aprenderlos, porque siempre me van a responder lo mismo. ¿Para qué me voy a aprender esa definición si la tengo en el celular? Y yo, bueno, y cuando el celular no esté, ¿qué vas a hacer? Pero eso no es una realidad porque para ellos el celular siempre ha estado. Ellos no se hacen ese planteamiento como problema. Por lo tanto, saquen el celular, vamos a buscar qué dice DeepSeek, qué significa economía. Y entonces a partir de ahí generar discusión y generar las preguntas adecuadas. Pero de nuevo, toda cooperativa que no invierte en tecnología, toda cooperativa que no va a poder sobrevivir en el siglo XXI. Súper. Bien, fíjate, un tema importante y que me parece que tiene mucha relevancia hoy en día es
vivienda asequible, ¿verdad? Y cómo el modelo cooperativo sí tiene un ejemplo de vivienda cooperativa que a mí me parece magistral. Y no sé por qué, ¿verdad? No se ha desarrollado más allá. No sé si tú tengas información, ¿verdad? De esta vivienda cooperativa que ha sido exitosa, que ahora están pasando los títulos a los dueños, ¿verdad? Y que ha sido, ¿verdad? Un modelo ejemplar. Sí, yo viví en una cooperativa de vivienda de 2015 a 2020, una comunidad espectacular. De hecho, mi hijo y su mamá todavía viven en la cooperativa. Y pues obviamente pues, para buscar al nene voy con alguna frecuencia y los vecinos, la junta de directores, gente espectacular. El cooperativismo de vivienda en Puerto Rico tiene un lema particular, lo voy a decir bien bajito, es el cooperativismo que se vive. Y ese segmento del cooperativismo puertorriqueño es un segmento sumamente comprometido con la cuestión de la identidad cooperativa. Es algo que ellos trabajan constantemente porque una cosa es lo que hablábamos ahorita, vamos a la cooperativa, yo soy socio dueño, me siento parte de la comunidad, dialogamos un rato, pero ahorita tengo que irme a hacer compra y seguir para mi casa. Aquí estamos hablando de que el cooperativismo es tu casa, es tu hogar. ¿Cómo funciona? Bien sencillo. No es tan sencillo, lo voy a poner bien sencillo. Un grupo de personas en los años 70 comenzaron a organizar la cooperativa de vivienda y accedieron a préstamos HUD. Con esos préstamos se construyeron estos edificios. Pensemos, por ejemplo, en San Ignacio y San Francisco, que se ven desde el Expreso Luis A. Ferré. Pensemos en Ciudad Universitaria. Pensemos en Trujillo Alto, en el Alcázar, que se ve de la 65 Infantería. Estoy pensando en las que se ven a simple vista, ¿no? Son todos edificios muy altos. Por ejemplo, en la cooperativa que yo vivía, era un edificio de 19 pisos. Y en esos 19 pisos, por piso, habían, creo que eran 8 o 10 apartamentos. Entonces, ¿cómo funcionaba? Una vez una persona es aceptada para entrar a vivir en la cooperativa, porque no es automático, uno llena una solicitud, cumple con unos requisitos y la junta de directores admite o no a la persona que va a vivir en la cooperativa. Entonces, ¿cómo funciona? En mi caso, yo presté lo que se conoce como una equidad, una cantidad de dinero. A partir de esa cantidad de dinero y entrar como socio de la cooperativa, eso te da derecho a un apartamento. Significa que la presidenta de la junta de directores puede llegar a mi apartamento porque como es cooperativa, es de todos, tocarme la puerta y decir, qué sé, voy a usar tu computadora. No, tenemos un derecho de usufructo y cada familia tiene su apartamento. Y les voy a decir esto, 2020, yo pagaba 3 cuartos, un baño, vista, áreas comunes, 3 ascensores. Yo pagaba $350 mensuales, incluyendo el internet, en el medio de la zona metropolitana en San Juan. Con accesibilidad a todo, recogido de basura, reciclaje, etc. Entonces, ¿qué ocurre? Que en un momento dado, una vez estos préstamos con HUD se saldaron, viene el proceso entonces de inscribir la matriz y otorgar los títulos de propiedad. Ya Valencia, me parece, ya distribuyó los títulos de propiedad y creo que Ciudad Universitaria, el Alcázar y 2 o 3 más están en proceso de trámite, pero aquí la parte importante es que tienes el título de propiedad sobre el apartamento, pero sigues siendo socio de la cooperativa para todas las demás áreas comunes. Así que en ese sentido tienes vivienda asequible, sumamente barata, las decisiones se toman en comunidad en términos de si vamos a subir la aportación por piso, no hay derramas como ocurre, por ejemplo, en propiedad horizontal. Y estamos viendo que hoy el reto de la vivienda cooperativa ha sido más para nuevas cooperativas, por el área del financiamiento, número 1, y número 2, porque, y hay que decirlo, los costos de construcción están altos. Ahí tenemos una situación de tanto de materia prima, etcétera, que son comprometedores. Bueno, Heriberto, Yabona, yo creo que el tiempo, ¿verdad?, nos traiciona. No sé si hay algún punto adicional. A mí me encantaría ir cerrando con un punto bien importante, y es que nosotros vamos a tener el foro. El 30º Foro de las Cooperativas de Ahorro y Crédito este año, con el tema de Impulsando el Futuro del Cooperativismo, Política Pública, Desarrollo Económico, Juventud y Tecnología. Son temas que aquí hemos dado un aperitivo, un taste de lo que va a ser este foro. ¿Cuándo es que es el foro? El 18, ¿verdad? El foro es el 18 de septiembre en el Hotel Royal Sonesta.
Y vamos a tener estos temas, como tú muy bien mencionaste, explicamos bien someramente, pero allí vamos a entrar en detalle. Hay otros temas, ¿verdad?, que vamos a estar tocando, como plan fiscal, política pública, préstamos participados, que yo creo que ha sido algo importantísimo en la parte de desarrollo económico. Va a ser el futuro de la vivienda cooperativa. Muy bien, muy bien. Tremendo. Yo creo que esto no va a ser la ensaladita light. Esto va a ser, como dicen los amigos del Gran Combo, salsa, son y rumba. Así que vamos para allá el 18 de septiembre, Hotel Royal Sonesta. Es un evento de todo el día. Como el Colegio de CPA sabe hacerlo. Estos son eventos de altura para seguir fomentando el desarrollo económico de nuestro país. Así que, nuevamente, muchas gracias a ambos por acompañarnos y compartir su visión sobre el presente y el futuro del cooperativismo en Puerto Rico. Sin duda alguna, este sector cada vez juega un papel más trascendental en nuestra economía. Así que recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube y escucharnos por Spotify, Apple Podcast, y también pueden seguirnos en nuestras cuentas y redes sociales para mayor información y mantenerte al tanto de todo lo que acontece en nuestro colegio de CPA. Los esperamos la próxima semana en otro episodio de Martes de Números. Hasta entonces. Gracias por escuchar este episodio de Martes de Números, un podcast del Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico. Las declaraciones aquí vertidas son para propósitos educativos exclusivamente y no tienen como fin ni deben considerarse como una consulta contributiva, legal o de contabilidad. Cualquier consejo que esta grabación contenga no ha sido considerado o escrito para ser usado y no puede usarse con el propósito de evadir penalidades que puedan imponerse al amparo del Código de Rentas Internas o de cualquier disposición contributiva local, estatal o federal. Conexión a Internet para este podcast provista por nuestro auspiciador, Aeronet.